¿Ya? Bueno, estamos con el profesor Fabio Castro, docente de la Universidad Distrital, persona que ganó la categoría de Maestro Ilustre de la Fundación Premio Compartir al Maestro. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, profe, pues tenemos unas inquietudes con respecto a la experiencia pues ya vivida con el tema del Maestro Ilustre. Queríamos saber y que nos contara cómo fue su experiencia dentro del Premio Compartir al Maestro. ¿En qué sentido experiencia? Hablemoslo como docente, su merced preparó un trabajo arduo, cómo fue en ese proceso de selección, cómo fue esa experiencia pues para llegar a saber que pues, y recibir el premio del maestro ilustre. Bueno, que lo que tiene el premio tiene unos parámetros, unos tiempos, unos requisitos y en su momento lo que hice fue pues, acogerme a los términos del premio. Por tanto, no es en ese sentido nada diferente a poner en consideración de los jurados la experiencia que yo estaba desarrollando como profesor del distrito en ese momento. Ok. Sabemos que el premio Compartir en cierta medida es de prácticas de innovación pedagógica, ¿cierto? En ese sentido, pues queremos saber, para su merced, cuál es ese concepto de innovación dentro del contexto educativo colombiano. Bueno, antes de abordar esto, quiero precisar la experiencia que yo presenté tenía su antigüedad, tenía su tradición al interior del colegio y también ya había sido visibilizada por otras entidades. O sea, con esto quiero decir que lo que fue la experiencia no es por el premio, porque eso puede, digamos, algunas personas han asumido que fueron gracias al premio. Yo por lo menos asumo que no es así, sino que el premio lo que hizo fue visibilizarla quizás un poco más. Entonces, cuando hablamos de innovación, se estaba desarrollando, y esto tiene que ver, lo que voy a mencionar es con las características que yo desarrollé en el colegio desde cuando llegué allí a principios de los años 90, queriendo salir del molde, queriendo salir de lo convencional que se considera la enseñanza de las ciencias sociales. Por tanto, lo que se hizo fue trabajar con prensa, luego se trabajó con indagación, con investigación escolar, hasta llegar desde el año 98, 99 a trabajar con fuentes orales, que es lo que se muestra años después en el premio Compartir. Por tanto, cuando usted me pregunta acerca de la innovación, lo que quiero señalar es que no siempre, digamos, desde la concepción del educador es la de transmitir información. Digamos que ahí hay una crítica y un cuestionamiento de la escuela tradicional, convencional, que ha considerado que el estudiante debe aprender lo que el ministerio dice que hay que aprender. En ese entonces me estoy refiriendo a que durante mucho tiempo se pensó que el profesor tenía que seguir las cartillas, los manuales, los textos escolares, y digo un poco por la práctica que venía anterior la reforma del 84 y con anterioridad. Cuando digo la reforma del 84, el decreto 1002 de ese año, el ministerio establece qué es lo que un profesor debe enseñar. Por tanto, el profesor debe seguir esos parámetros. Los libros de texto o de cualquier editorial lo que hacen es dosificar lo que el Ministerio de Educación prescribe. Sin embargo, la Ley General de Educación establece una cosa diferente y es la autonomía institucional, la libertad de cátedra y la posibilidad de que cada maestro desarrolle, proponga
una forma diferente de abordar los contenidos a ser llevados a clase. En ese sentido, en últimas, parece ser novedoso que un profesor haga lo que la ley 115 plantea que haga, lo que resulta siendo contradictorio, porque como acabo de mencionar, la ley abre la posibilidad, hay unos lineamientos que llegan en el 2002, pero en todas las áreas lo que habla es de que hay unos fines de la educación, simplemente profesores en su plan institucional desarrolle, llegue, propenda por llegar a esos fines de la educación. Entonces, insisto, parece ser innovador hacer lo que dice la ley, y en ese sentido creo que no lo es por ahí. De lo que se trata es de romper esquemas frente a los modelos y a las concepciones y a las prácticas con las cuales se viene considerando que se enseñan las ciencias sociales. Por ejemplo, creer que solo se enseña de lo más antiguo, lo más reciente. Eso está llamado a recoger hace muchos años. Sin embargo, cuando uno dice que no, que se puede enseñar desde el presente hacia atrás, pues parece una innovación. Simplemente porque hay quienes no conocen o no han estudiado o no le dan la importancia a esto que se plantea. Entonces digo, es que ahí es una posibilidad de no amarrarse al currículo único, que es lo que durante muchos tiempos el ministerio, las normas o por fuera del ministerio, agentes externos nos han querido llevar. Mucho tiempo después de la experiencia que yo presenté, bueno, no mucho tiempo después, pero digo 1 o 2 años después, aparece todo el tema de competencias, aparece todo el tema de querer reversar lo que la ley 115 planteó. Muchas gracias. En ese sentido, y teniendo en cuenta ya una de las falencias que su merced muestra dentro del marco institucional colombiano, digamos, si lo ponemos un poco más específico dentro del premio Compartir al Maestro, ¿qué falencias encuentra su merced en ese sentido de la innovación dentro del premio Compartir al Maestro? Claro. Creo que me es difícil evaluar al premio porque no conozco esos asuntos internos del premio. Entonces no tendría cómo responder por el premio. Bueno, digamos ya pues bueno, ¿cómo es recibida o cómo se motiva a los docentes, digamos, en este contexto colombiano actual a trabajar el tema de historia oral como innovación, que es, digamos, el tema que su merced pues, ha trabajado durante varios tiempo y pues fue, digamos, por el que ganó el premio de maestro ilustre? ¿Cómo motivar a los docentes a que sigan este trabajo? ¿Cómo lo ve su merced, digamos, para las nuevas juventudes? ¿Cómo proyectar esta historia oral dentro de las aulas escolares? Bueno, digamos que hay que mencionar que hace un momento me referí a la reforma curricular del año 84. En ese entonces, por ejemplo, ya se planteaba la necesidad de que la escuela enseñara desde el contexto. Ya en ese entonces se plantea que los estudiantes deben participar de procesos de indagación del medio, del entorno, de acudir al conocimiento, a los saberes de los mayores. Digamos que eso no es nuevo. La ley 115, los desarrollos curriculares, los lineamientos curriculares también lo abordan. Entonces digamos que lo que hay es una tendencia desde la pedagogía de considerar primero el entorno de los niños, de los escolares, y cuando hablo del entorno son abordar los problemas del barrio, los problemas de la comunidad, la situación familiar, responderse preguntas de quién soy yo. Entonces, en ese orden de ideas, acudir a las fuentes de los mayores o de los adultos o de otras personas no es tan nuevo como tal. Podría tener unos antecedentes. Lo que pasa es que en Colombia aparece una influencia de autores
como el Cat Seaton, Henry Plus Ross y otros que empiezan a mostrar experiencias de otros contextos donde se hace uso de las fuentes orales, historia oral. Entonces, lo que yo hago es hacer una revisión de todo lo que hay en el contexto internacional, se me olvidaba, Jean-Luc Noël y otros que lo han hecho en otros contextos y que aplican hacerlo o tomarlo para el caso colombiano. Entonces, lo que encontramos es que hay necesidad, posibilidades desde lo didáctico, desde lo político, hacer uso de estas posibilidades, digo, didácticas. Y con un asunto que tiene que ver con que muchas veces, y es la crítica a algo de lo anterior, se le decía a los estudiantes, vaya y pregúntale a su abuelito cómo vivió la violencia. Y se asumía que eso era un proyecto. Eso no es un proyecto, eso es una pregunta y el niño llegaba y traía una información muy escueta, pero no se le enseñaba al niño la técnica de la historia oral, la técnica de la entrevista en particular, sino simplemente vaya y pregúntale a su abuelito, como si eso fuera así de no, así nomás. Por tanto, lo que yo hago es proponer los proyectos de investigación histórica escolar, en el entendido de que por proyecto implica toda una planeación, toda una preparación alrededor de un tema histórico, de investigación histórica, que implica investigación, obviamente como lo acabo de decir, y lo escolar, es decir, las limitantes que hay en el ámbito escolar. Me refiero que, por ejemplo, no hay presupuesto, no se trata que el estudiante se vuelva historiador o investigador profesional, no necesariamente el profesor es un historiador. Entonces, cuando estos elementos se conjugan, por eso hablo de proyecto de investigación histórica escolar. Digamos que ese es el aporte que yo hago y que no es solamente, eso también tiene que ver con mi maestría, mi trabajo de grado de maestría en la universidad para obtener el título de magíster. Entonces viene todo un acumulado, todo un recorrido y está asociado a que no trabajo solo, sino que esta experiencia se acompaña de un trabajo con lo que conocemos hoy como colectivo de historia oral. Entonces somos un grupo de maestros que hemos desarrollado proyectos de investigación histórica escolar con fuentes orales en muchos lugares. Tenemos el colectivo, hemos hecho encuentros de historia oral a nivel nacional, también participamos de la Red Latinoamericana de Historia Oral, es decir, no es un asunto individual, sino que es un asunto colectivo. En mayo de este año realizamos el tercer encuentro nacional de historia oral, de modo que, pensando en la pregunta que usted formula, hay estímulos de difusión, hay estímulos de propiciar debates y acercamientos entre quienes practican la historia oral. Entonces, no nos hemos quedado solamente en un ejercicio individual. En el año 2005, el colectivo convocó el primer encuentro internacional de historia oral. De ese encuentro salió la Red Latinoamericana de Historia Oral y se han venido realizando 7 encuentros internacionales de historia oral desde ese entonces. Lo que quiere mostrar es que se ha mantenido en el tiempo, se amplía a nuevos espacios, a otros docentes, y ahora, digamos, lo que hemos encontrado es que el trabajo de fuentes orales no solo se utiliza para historia oral, sino también para los trabajos de memoria. Entonces se ha ampliado a nuevas, atendiendo necesidades del entorno, de la situación política en Colombia y también de la inquietud de muchos maestros que se han venido acercando al trabajo de historia oral. Y él respondió todavía. ¿Falta algo más? ¿Listo? Gracias. Muchas gracias.